y cualquier cosa, pues me avisan. Bueno, listo. Para los que no me conocen, pues yo soy Katherine Briñez, soy directora de negocios del área de Wealth Management. Clau me pidió también el favor de que hiciéramos acá como una pequeña introducción del segmento. Yo les pido el favor, ahí hay un micrófono como abierto y entonces se escucha. Sí, ay, qué pena, muchísimas gracias. Entonces, Clau me pidió que les contara brevemente, en unos 10, no, espero no pasarme, minuticos, cómo está la estructura del segmento Wealth Management hoy, hacia dónde vamos un poquito, cómo es, digamos, el segmento y qué clientes manejamos, un poco cómo estamos perfilándose esos clientes y pues darle un poco obviamente, de fondo a una herramienta tributaria que en estos momentos, como dijo Clau, en esta coyuntura de poder atraer clientes a estos productos de renta fija, pues nos ha servido mucho, sobre todo con los clientes de nuestro segmento y pues que Juanpa ha venido, digamos que afinando y ha resultado pues realmente una muy buena herramienta para este contexto. Entonces yo les cuento, Wealth Management, yo llevo 10 años aquí en Scandia, llevo ese mismo tiempo en el área y somos el área que manejamos básicamente y nos enfocamos en esos clientes de altos patrimonios que tiene la compañía. Hoy en día somos, les traje una presentación, pero pues no me va a hacer extensa, pero creo que las cifras nos ayudan a aterrizar un poquitico cómo estamos dentro del segmento Wealth Management. Estas son cifras al 2024, pero al 2025 se las voy a contar. En el segmento Wealth Management tenemos actualmente 3.447 clientes a diciembre del 2025. Manejamos de esos clientes, y me voy a enfocar cifras únicamente, Fondo Voluntario de Pensiones, 4.2 billones de pesos, ¿sí? Que pues si ustedes hacen la cuenta, hoy en día el Fondo Voluntario debe tener aproximadamente unos 9, 10 billones de pesos administrados, solamente plataforma Multifond, pues es un porcentaje importante de clientes en los que nosotros les administramos, donde nosotros pues nos enfocamos en darle como un poco de contenido y de ayuda y de acompañamiento a estos clientes que no solamente combinan un tema netamente de inversión, sino que el tema tributario empieza a ser demasiado relevante, porque los clientes que nosotros tenemos son clientes promedio en edad entre 50 años, 60 años, ese es el promedio, son datos, digamos, que nos provee Mercadeo, son clientes que los que llevan más tiempo con nosotros llevan relaciones de más de 20 años, entonces es un segmento bastante fidelizado con nosotros, pero también son clientes, y pues evidentemente ustedes lo manejan, clientes que ya han ido por diversas razones, porque han sido constantes en su ahorro, porque llegaron a cargos importantes. Ahí les voy contando un poco el perfil de cliente que tenemos. Presidentes de compañía, cargos de gerencias, digamos, C-level, personas que de pronto han recibido herencias importantes y donde nosotros también les ayudamos como a ver cómo dentro, digamos, de esas situaciones de herencia, cómo puede recibir los recursos dentro del fondo voluntario, porque vendieron compañías, porque venden un lote, bueno, infinidad, digamos, de clientes que ya lo que buscan es cómo crecer y mantener mis recursos. Adicionalmente, llega un punto donde en un contexto tributario donde pues estamos haciendo reformas tributarias cada nada, ya vamos como en la 13ª, 14ª, Juanpa me corrige, pues el fondo voluntario al tener unos beneficios per se, pues nos ayudan y por eso ahorita nos vamos a enfocar en la herramienta. Entonces, eso como para contarles de lo que es el segmento ahorita, cómo estamos, digamos nosotros, pues acá creo que no, estos son unos pilares que de pronto Juanpa ahorita les aterriza rápidamente, pero sí tratamos en el segmento tener como unos pilares para arrancar la conversación con nuestros clientes, ¿sí? Entonces vamos orientados al tema de gestión patrimonial, eficiencia tributaria, buscando, digamos, cómo el mecanismo del fondo voluntario nos ayude, excelencia en inversiones, pues ahí digamos que nosotros profundizamos mucho más lo que es la plataforma de inversión y ahorita pues les cuento un poco cómo es la estructura, muy brevemente lo que hemos hecho y de pronto en un espacio ya más comercial, pues les cuento, digamos, en qué estamos, qué significa la comunidad Hunters, con qué FPs, digamos, nosotros también enfocamos nuestras fuerzas porque nuestro capacity
en este segmento somos 5 personas, 6, y es muy pequeño. Entonces, sí tenemos una estrategia clara para acompañar, para llegarles a ustedes de algún modo, porque pues, no sé, ya son como 400 agencias. Lo que yo veo hoy son 33 personas conectadas en esta agencia. Entonces, pues, eso lo que hace es que nosotros busquemos entregar herramientas y espacios para que ustedes puedan, digamos, llegar a esos clientes web. Entonces, básicamente, ¿qué ha pasado en el segmento web? Acá pues, les cuento. Hoy en día el líder del área, el gerente del segmento web es Jorge Millán. Él lleva como ya casi va a cumplir creo que un año con nosotros, acompañándonos. El segmento dio un giro desde el 2023 porque antes teníamos offshore y teníamos negocios fiduciarios. Hoy en día solo nos estamos enfocando desde el 2023 a dar, digamos, fuerza de acompañamiento y tratar, digamos, de estar cercanos de estos 3.447 clientes a través de Multifone. O sea, ya comercialmente, de cara a metas comerciales, nos cuenta todo lo que tengan activos bajo administración en el fondo voluntario o SIPEN o aportes voluntarios al obligatorio. El cliente Wealth en Scandia es el cliente que tiene activos bajo administración de más de 975 millones de pesos. Es decir, que si alguno de ustedes ingresa a un cliente por ese monto o por encima de ese monto, inmediatamente va a quedar, ¿cómo se dice?, segmentado como cliente Wealth, ¿sí? Y por tanto, pues va a tener los beneficios que le llegan a los clientes Wealth en ese momento. Nosotros sacamos un área, pues no un área, pero sí hay una persona, un rol que empezó a enfocarse en un tema de alianzas y beneficios. Por eso digo que hoy simplemente les estoy contando un poco la estructura y de pronto, Claudita, si tú lo ves, digamos, necesario y preciso, tenemos un tiempito con ustedes para contarles un poco la dinámica. Entonces les decía, Jorge Millán está en la gerencia, yo soy la directora de negocios del área. Mi rol, digamos, es obviamente estar con ustedes, hacer sinergia con las directoras, lograr, digamos, filtrar esos negocios que nos llegan. Ahorita estamos muy enfocados a clientes nuevos, a potencializar clientes y obviamente por la coyuntura, pues estamos tratando de retener lo que más podemos y ahí estamos dando prioridad con esos clientes o negocios que tengan más de 1.000, 2.000 millones en adelante es donde nosotros o ustedes en algún momento a través de Claudita me contactan y podemos filtrar y hacer un acompañamiento aquí con Juanpa. Entonces, eso era lo que les quería contar. Soy la directora. Tenemos a nuestro director legal y tributario que pues ahorita le voy a dar como todo el espacio para que él les profundice esta herramienta. Hay un especialista de mercados financieros solamente para el área. Ahorita hubo una transición, llevábamos una persona trabajando con nosotros mucho tiempo, que no sé, a mí creo que llevaba como 6 años, y estamos en una transición porque entró una nueva persona, Cami salió de nosotros, pero el rol de él o de esa persona especialista de mercados es ayudarnos a potencializar un poco más esas propuestas económicas que nosotros le hacemos a los clientes, ¿sí? Cómo puede potencializar en la plataforma Multifone a través no solamente de las mezclas que ya conocemos de ideas de inversión, sino lograr con un acompañamiento de un especialista de mercado poder llegar a estos clientes que muchas veces lo piden, ¿sí? Nosotros aquí tenemos clientes de alto nivel y a veces el acompañamiento del financial planner más un especialista en mercado es súper clave en ciertas citas. Esas citas las filtramos, como les digo, nos estamos enfocando mucho en atracción y en retención de clientes de este nivel. Entonces, está también Andrea Ginás, que les estaba contando. Ella entró al segmento a potencializar la parte de alianzas y beneficios, ¿sí? Hoy en día tenemos algunas alianzas para los clientes que lleguen al segmento. Entonces, ustedes les pueden decir, hay una alianza con una entidad educativa donde pueden tener descuentos en MBA, tenemos, digamos, alianzas con el buen vino. Entonces, es como, ella se encarga como de darle esa cerecita del pastel a los clientes y pues evidentemente eso nos ayuda un poco a llegarle a alguien más. Entonces, Olguita. Kate, solo para refinar lo que mencionabas, ahora Wealth es solamente los 1.000 en Multifone, le incluye aportes extras al obligatorio.
No hay que Sí, hacer aquella que la mitad de lo que tiene en pensión obligatoria, que eso era pues como un enredo ahí, 1.000, incluido lo que tiene extra en pensión obligatoria. exactamente. Ok, La parte de gracias. aportes voluntarios al obligatorio viene a la charla con los clientes Wells. Ahora, ahora ustedes me van a decir, bueno, pues sí, pero yo voy a donde un cliente Wells y evidentemente yo le tengo que hablar de todo. Evidentemente el cliente Well es un cliente que tiene necesidades de pronto de empresas familiares, necesidades a nivel compañía. Aquí nos llega mucha necesidad y por eso lo tengo acá en esta presentación, ¿sí? Temas de sucesiones, de transferencias patrimoniales, cómo desde Scandia yo le ayudo, ¿sí? Un cliente Well definitivamente muy seguramente tiene recursos en el exterior. Si viene a conversar con nosotros, pues digamos que es un 360, nosotros no somos ajenos a eso, obviamente le hablamos, profundizamos esta parte, pero sí cuando a ustedes se les presente un negocio de este tipo, de pronto Kate es la persona o Juanpa o Jorge para que nos filtre y nos ayude a conectar con el resto de negocios de la compañía. Porque mira, lo otro, y gracias por tu pregunta, lo que te digo, no me quiero extender porque sé que este espacio es de profundizar la herramienta, pero los planes de ahorro corporativo también tienen un impacto en nosotros porque muchos partícipes de estos planes pues son clientes Wells. Entonces, llega un momento en donde se arma toda esta parte del plan y termina finalmente el partícipe siendo un cliente del segmento donde debemos acercarnos, ¿sí? Entonces, yo quería, era como contarles un poco cómo está la estructura, hacia dónde, digamos, nos estamos enfocando, que tenemos un capacity muy pequeño, pero que pues ha funcionado y la verdad, pues cualquier necesidad que ustedes tengan, pues hay personas donde ustedes se pueden apoyar, por eso les estaba dando como los nombres. Sí nos estamos enfocando en esto porque estos son los temas que estamos tratando. Hoy de pronto no vamos a hablar de esto. Eso, no sé, Claudita, más adelante, pues sí va a haber un espacio con Juanpa sobre esto. Hay temas de gestión patrimonial y pues estamos profundizando el tema de inversiones. Tenemos una comunidad a la que le llamamos comunidad Hunters, que de pronto ustedes dicen, ¿y esos quiénes son? Son de todos los financial planners que hay en la compañía, nos acotamos a prácticamente una muestra de 100 FPs que tienen clientes de este tipo que están enfocados en nuestro segmento. Por tanto, pues teniendo en cuenta el capacity, ahí estamos. Entonces, para que ustedes sepan más adelante, bueno, y yo cómo entro a la comunidad Hunters, cómo me pueden aportar, podríamos tener más adelante, Claudita, un espacio porque entiendo que de pronto todos estos temas pues son nuevos para ustedes. Entonces, no sé si hasta ahí logré como dilucidar un poco cómo está el segmento. Lo que les digo, de pronto sí falta un espacio de profundización para que ustedes se sientan mucho más enterados de lo que estamos haciendo, ¿sí? Nosotros también dentro del segmento tratamos con temas de portafolios a la medida, o sea, esos clientes que tienen más de 10.000 millones de pesos bajo activos de administración, que quieren tener una gestión activa y delegada. Les dejo simplemente ahí como el tip, si llegan a tener ese tipo de clientes, también se canalizan a través del segmento. Entonces, hoy contarles y la generalidad, cómo estamos, hacia dónde va la estructura y de pronto en un espacio diferente, pues poder profundizar como todo el tema de los objetivos, de Hunters, de las herramientas que estamos entregándoles a ustedes. Por ahora, cualquier tema que tenga que ver con clientes del segmento Wealth, voluntario, o de pronto el cliente Wealth dice, ven, me entró por fiduciaria, ¿quién me apoya ya? Nosotros somos como la parte que les ayuda como a canalizar todo ese tipo de negocios. No sé si así se llevan un mensaje breve, Clau. Yo no veo por ahora preguntas. Y pues ahí sí le daría paso a Juanpa Kate, porque todo súper claro. Todo exacto, súper porque ¿qué claro, está Kate. pasando? ¿Qué está pasando con nuestros clientes del segmento Wealth y son los clientes que estamos cuidando y todo? Y es que pues los CDTs llegaron súper agresivos, las entidades financieras que tienen, digamos, esta posibilidad de salir a mercado primario y poder tener emisiones directamente, pues nos han dado, digamos, una ventaja
mientras los fondos se ajustan a toda esta subida de tasas, ¿sí? Entonces, ahí, si bien estamos tratando de sacar y la otra semana, ustedes si estuvieron en tertulia, vamos a ir agresivos con nuevas, digamos, propuestas en temas de CATs, que son como lo más similar, entre comillas, muy entre comillas lo digo, a una inversión tradicional, pues, ¿cómo hacemos para retenerlos dentro de nuestro speech comercial que no solamente sea la rentabilidad, evidentemente los beneficios tributarios? Y esta herramienta nos ha permitido esa conversación con los clientes. Entonces, Juanpa, te dejo, ahorita les dejamos con Claudia la ruta para que después de esta charla ustedes como que la cacharreen, la miren, tengan como más claro y si hay un nuevo espacio para hacer un refuerzo, que es lo que nosotros estamos haciendo con otras agencias, pues aquí estamos para ayudarlos y apoyarlos. Bueno, entonces de mi parte, mi Clau, todo dicho. Me pasé, Gracias. perdón, No, 5 minutos, Juanpa. Katherine. Bueno, buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien. A los que no tengo el gusto de conocer, mi nombre es Juan Pablo Martínez. Soy abogado tributarista, soy director legal e impuestos del área Wealth. Y digamos, mi principal rol de cara a la fuerza comercial es dar ese apoyo en temas jurídicos, en temas tributarios, en temas de optimización tributaria, en temas de gestión patrimonial, que los ayude obviamente a ustedes siempre a lograr los mejores negocios, la mejor conversación con el cliente, el mejor acercamiento y hoy repito, facilitar obviamente los negocios a ustedes y a la compañía. Entonces, aquí estoy. Para los de los que me conocen pueden dar fe, estoy a un mensaje de distancia, a una llamada, a un correo. No soy muy lejano, soy bastante cercano. Luego, lo que necesiten, cuenten conmigo. Ahora, rápidamente, nos queda poco tiempo, entonces me voy a enfocar en el tema de la herramienta tributaria. Es una herramienta, digamos, es un Excel ahí formulado mm, que nos ayuda a, sobre todo, no solamente en este momento, pero sobre todo en este momento. Eh, ¿Por qué nos ayuda sobre todo en este momento? Por lo que decía Katherine, estamos en un momento donde las tasas de captación de los bancos están altas. Los números en las inversiones, digamos, tradicionales no nos están acompañando y eso es una gran dolencia para el cliente Wealth. El cliente Wealth es un cliente que se está fijando todo el día cuánto le está rentando, cómo le está rentando, si hubo mejores oportunidades, si no hubo mejores oportunidades, ¿de acuerdo? Entonces es un cliente muy exigente. Eh, ¿Qué busca la herramienta? Pues sacar lo mejor de nosotros y es mostrarle al cliente en números cuánto vale el beneficio tributario en cada caso concreto. ¿De acuerdo? Recordemos que el Fondo Voluntario de Pensiones, artículo 126-1 del Estatuto Tributario, trae la posibilidad de unos beneficios tributarios en las inversiones que se hagan a través del Fondo Voluntario de Pensiones. Y como ahorita de nuestra gran competencia son los CDTs, pues esta herramienta compara una inversión en el Fondo Voluntario de Pensiones versus el tratamiento tributario que tienen los rendimientos que se dan en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera y que gozan del concepto o del beneficio de componente inflacionario. ¿De acuerdo? Entonces ahí voy a hacer rápido 3 menciones que me parece que son súper importantes que tengan en cuenta para entender la herramienta y cómo funciona. Entonces, componente inflacionario. Resulta que el estatuto tributario, ¿de acuerdo? Por artículos 38, 39, 40 establece que cuando una persona natural no obligada a llevar contabilidad, si esa persona recibe rendimientos financieros que provengan de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, que tengan por objeto propio intermediar recursos, que vengan de títulos del Tesoro, por ejemplo, ¿de acuerdo? Que venga, por ejemplo, como esos FIC efectivos que conocemos, ese tipo de instrumentos financieros, cuando esa persona se gana un rendimiento financiero,
no todo el rendimiento que recibe está grabado. Hay una parte de ese rendimiento que la norma tributaria entiende como la recuperación de la inflación, ¿de acuerdo? O sea, el mantener el valor del dinero en el tiempo. Y esa partecita no está grabada con el impuesto sobre la renta. Es catalogada tributariamente como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, ¿de acuerdo? ¿Cómo se determina esa porción? Esa porción se determina con una fórmula matemática que establece el estatuto tributario. Necesito dos variables para saber el componente inflacionario. El componente inflacionario es anual, ¿de acuerdo? Se certifica por un año, año vencido. ¿Cuáles son los parámetros que necesito para poder saber cuál es el componente inflacionario? Necesito la inflación certificada por el DANE, ¿de acuerdo? Que para el año grabable 2005 ya conocemos que fue del 5.10%. Y necesito la tasa de captación más representativa del mismo año certificada por la Superintendencia Financiera. La última certificación, que también fue obviamente para el 2025, fue del 9.20. Entonces ya con ese 5.10 y ese 9.20, con una fórmula matemática que establece el estatuto tributario, se entiende que el componente inflacionario del año grabable 2025 fue del 55.43%. ¿De acuerdo? O sea, en el 2025 los rendimientos financieros, el 55.43% no está grabado, pero la diferencia sí. ¿De acuerdo? ¿Por qué vamos año vencido? Pues porque necesito la inflación del año y la tasa de captación más representativa del año. Entonces, la del 2006 la vamos a conocer allá en el 2027. ¿De acuerdo? Sin embargo, ese es el dato que tenemos y trabajamos durante el 2026 con ese dato de 55.43, que es el último que va a ser certificado. La certificación debe salir como en marzo, abril o mayo, más o menos debe salir esa certificación. ¿De acuerdo? Listo. Importantísimo. Esta herramienta es para uso interno. ¿De acuerdo? No es una herramienta para compartirle a clientes, no es una herramienta para dejarle al cliente, mira, haga sus cálculos. No, es una herramienta como una ayuda a venta, digamos, para uso interno, para uso nuestro. No es la determinación exacta ni ningún impuesto, tasa, contribución. Es muy importante, por favor, que lean todos estos disclaimers. Muy importante, son 15, pero es muy, muy importante que los lean para que entiendan el alcance de la herramienta, ¿de acuerdo? La herramienta parte de algunos supuestos, ¿de acuerdo? Generales. Entonces, por ejemplo, parte del supuesto de que todas las personas tienen rentas exentas y deducciones al máximo permitido por la ley, ¿de acuerdo? No me importa si tiene o no tiene dependientes, no importa si tiene prepagada o no, no importa si tiene aportes voluntarios a pensiones, no importa, ¿de acuerdo? Parte del supuesto que tiene rentas exentas y deducciones al máximo permitido por la ley. No tiene regímenes especiales, importante. Por ejemplo, si tienen un cliente del régimen simple, esta herramienta no funciona para una persona del simple, ni personas que tengan dobles tributaciones, por ejemplo, porque son residentes fiscales en varios países. Tampoco no incorpora aplicación o convenios para evitar la doble imposición, en fin. ¿De acuerdo? Muy, muy importante que se lean estos disclaimers. Y ahora sí, ya en esta última media hora, poderles contar cómo funciona la herramienta. Entonces, la herramienta necesita 4 datos básicos para funcionar. ¿De acuerdo? ¿Dónde se ponen esos datos básicos? En estos 4, digamos, casillas sombreadas en color verde. ¿De acuerdo? Lo diligenciable de la herramienta son las casillas de color verde. El resto no es diligenciable. Entonces, ¿qué es lo primero que necesito? El capital a invertir. ¿De acuerdo? Necesito saber cuánto es el valor que va a invertir el cliente. Voy a arrancar un ejemplo con 1000. Bueno, entonces le pongo 1000 millones. ¿Por qué 1000 millones? Hombre, porque pues en teoría 1000 millones necesita el cliente para estar en el área wealth, ¿de acuerdo? Y segundo, pues porque todo en múltiplos de 1000 es más fácil, ¿de acuerdo?
Necesito después ponerle cuál es la rentabilidad esperada en el fondo voluntario, ¿cierto? Oiga, mire, si usted invierte esos 1.000, de acuerdo a la estrategia que vamos a hacer, usted va a obtener una rentabilidad esperada del 10%, ¿de acuerdo? No sé de inversiones, soy abogado tributarista, no sé si 10 es mucho o 10 es poco, sencillamente es un ejemplo. Y pongo acá en el siguiente renglón cuál sería la rentabilidad esperada que le están dando en el CDT al cliente, ¿de acuerdo? Voy a poner también el 10% solamente para que veamos un ejemplo donde la tasa es la misma. Pero ojo, no tiene que ser la misma. Ustedes pueden comparar 10 contra 12, ¿de acuerdo? 11 contra 15 o lo que sea, lo que les dé el mercado. Tengan en cuenta que cuando esta diferencia es de más de 2 dígitos, de 2 puntos, eh, ya el beneficio tributario, digamos, no es suficiente como para que nuestra inversión en el fondo voluntario sea mejor que la de un CDT, ¿de acuerdo? Entonces, si el señor se gana en el CDT, digamos, el tipo dice, no, es que yo soy ultra, hiper, mega conservador, ¿sí? Entonces, no, mire, ni siquiera un CAD le sirve, por poner cualquier ejemplo, ¿no? Pues vayas a efectivo que eso está rentando el 7, ¿de acuerdo? Y en un CDT le dan el 12, no, pues el 12 siempre va a ganar, ¿de acuerdo? La diferencia es demasiado amplia, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, por eso, digamos, estamos en un momento en donde la estamos usando muchísimo por el tema de los CADs que tienen con unas tasas bien atractivas, ¿listo? Entonces vamos a comparar 10 y 10. Y le tenemos que poner el horizonte de inversión, ¿de acuerdo? Normalmente 12 meses es como el término normalmente razonable. ¿Por qué 12 meses? Ah, porque es una herramienta que está pensada en un año grabable, ¿de acuerdo? Por eso está a 12 meses. Listo. Ah, pero pueden poner de 1 a 12, ¿de acuerdo? Ah, es que va a invertir solo 9 meses. Bueno, pues pueden escoger 9 meses. ¿Listo? Ahora, mm, esos son los 4 datos básicos que la herramienta necesita para funcionar. Ahora, si queremos, que para mi gusto es lo deseable, tener un cálculo que sea mucho más preciso a la realidad tributaria del cliente, pues vale la pena diligenciar estos otros espacios, los de la columna número 2, donde dice, ¿quieres ver un cálculo teniendo en cuenta otros ingresos del inversionista? Yo los invito a que siempre indaguemos cuáles son los otros ingresos de la persona. Claro, hay personas que le van a decir, no, es que yo solamente tengo esos rendimientos. Ah, bueno, pues lo pongo en ceros y punto final. Digamos, la herramienta me hace el cálculo como si no tuviera más ingresos. Pero en la medida en que yo le dé más información, pues ella va a ser más precisa en aportes al sistema de seguridad social integral, en pago digamos, de impuestos sobre la renta y su retención. ¿De acuerdo? Entonces, intentemos siempre que la persona nos dé los otros ingresos. Normalmente, ¿qué tenemos? Salarios, ¿sí? Es como lo más común. Ah, entonces el tipo que va a invertir tiene un salario de 20 millones. ¿De acuerdo? Aquí pueden escoger si es ordinario o integral para efectos de cálculos al sistema de seguridad social, porque la base es distinta. Aquí podrían poner los otros ingresos por intereses, otros distintos a los que se va a ganar acá, ¿no? O es que también tengo otros rendimientos financieros. Tengo arrendamientos como tal, ¿de acuerdo? Honorarios, ¿de acuerdo? Listo. Ya con esos datos, entonces, ¿qué hace la herramienta? La herramienta nos proporciona cuál es el cálculo tributario y de seguridad social en cada una de las posibilidades del fondo voluntario, que son estos cuadros de color azul. Estas 4 columnas de color azul son las 4 posibilidades tributarias que hay en el fondo voluntario. Y estas 2 columnas, la inversión con componente inflacionario, como el caso del CDT. Juan Pablo, ¿y por qué no le pusiste solamente la herramienta, pues CDT y así de simple? ¿Por qué irnos a un concepto tan amplio como componente inflacionario? Por temas de regulación legal, ¿sí? No, la primera versión que hicimos decía directamente CDT y el área legal nos dijo, usted no puede hacer eso, ¿de acuerdo? Entonces tiene que hablar de un concepto mucho más amplio, por eso hablamos de componente inflacionario. Em, Ahora, miremos las 4 posibilidades del fondo voluntario. Entonces, recordemos que en el fondo voluntario yo puedo invertir y no retirar, ¿de acuerdo? No necesito la plata. Invertí, me gané mi rentabilidad bruta y no retiro. Esa es la primera posibilidad. En ese caso, pues la rentabilidad que obtuvo la persona fue de 100 millones de pesos.
No tiene ingreso grabado, no tiene seguridad social, no tiene retención en la fuente, no tiene impuesto de renta, no tiene gravamen a los movimientos financieros, ¿de acuerdo? Entonces esa persona, digamos, no ha tenido que hacer ninguna erogación para ganarse esos 100 millones de pesos. Entonces la persona hasta ese momento invirtió al 10, una rentabilidad bruta del 10 y su rentabilidad neta fue del 10%, ¿de acuerdo? Ahora, segunda posibilidad, el cliente dice, no, Juan Pablo, yo sí necesito mis 100 millones de pesos, ¿de acuerdo? Voy a retirar la rentabilidad que me gané. Sobre esos 100 millones, ¿cómo sería mi tributación? Entonces, primera opción, retiro sin el cumplimiento de requisitos. Es decir, retira al cliente y no está pensionado, no cumple requisitos de pensión, no tiene más de 10 años de hecha la inversión y no va a adquirir inmuebles de vivienda. Entonces, en ese caso, recordemos que nosotros le vamos a entregar los 100 millones de pesos menos una retención en la fuente, pero, por instrucción de nuestra mamá Superintendencia Financiera de Colombia, nosotros siempre que un cliente hace un retiro parcial, tenemos la obligación de devolverle un pedazo del capital del que invirtió y pagarle un pedazo de rendimientos. Dicho de otra manera, no puedo solo pagar capital o no puedo solo pagar rendimientos desde el fondo. Eso es lo que llamamos criterio de proporcionalidad, ¿de acuerdo? La proporcionalidad en los retiros. Entonces la persona le va a pedir 100 millones al fondo y parte va a ser devolución de capital y parte va a ser pago de rendimientos financieros. En este ejemplo específico, con los datos que le incorporamos, la parte que le vamos a pagar de rendimiento son 9.090.909, ¿de acuerdo? Casi el 10%, ¿cierto? Casi el 10%. La diferencia será devolución de capital, que no está grabada con el impuesto sobre la renta, que no es base de aportes al sistema de seguridad social integral. Entonces, Juanpa. sí, De pronto, sí. bueno, hay una pregunta, entonces yo creo que para ir como de pronto Sí. acotando, dice, ¿esa proporción de la que estás hablando está estipulada? Es un cálculo matemático, no hay una norma que digas 9-10 o 80-20 o 70-30. Es un cálculo matemático. Si me permite, entonces voy a dejar de compartir esto y les voy a compartir un formato que tengo aquí desbloqueado y les muestro. Ahí están viendo nuevamente mi pantalla. Sí, ahí estamos. Listo, entonces 1000. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voy a volver al ejemplo de 1000. Ay, perdón. 1000, 1000, 10. Ay, creo que la embarré. 10, 10 y aquí 12. ¿Listo? Y ahí hay Esto fuera. también una pregunta por ahí de John. Ya voy a esa pregunta porque es que creo que fue al principio, pero Ok. no íbamos en el orden, pero para que sepas que hay algunas preguntas que están dejando. Sí, Entonces, súper. si Que da ya el nos evacuamos. tiempo, se evacúan. Sí, Listo, dale. listo. Entonces, mismo ejemplo. 1000, 10, 10, 20 millones que se ganó el equipo. ¿Cómo se hace el cálculo de proporcionalidad? Les voy a mostrar esta pestaña que ustedes normalmente no ven, obviamente, en la presentación o en el ejercicio, porque básicamente es un cálculo matemático que hace la herramienta. ¿Cómo se determina la proporcionalidad? Entonces, lo que hace básicamente es, ¿cuánto invirtió de capital la persona en el ejemplo? 1000 millones de pesos. Tuvo rendimientos por 100 millones de pesos, ¿de acuerdo? Entonces, su saldo en cuenta son 1100 millones de pesos. Entonces, ¿cómo se determina la proporcionalidad? Un cálculo matemático. ¿Cuánto representa 1000 en 1100? O sea, ¿cuánto representa el capital en el saldo total de la cuenta? En este caso es 90.91%. ¿Cuánto representan los rendimientos? 100 millones de pesos en el saldo total en 1100, pues proporcionalmente es el 9.09%. ¿De acuerdo? Entonces, en esta proporción le vamos a entregar. Si la persona pide 100 millones de pesos, el 90.91% va a ser devolución de capital, o sea, 90.909.091 y 9.009 va a ser pago de rendimientos financieros. ¿De acuerdo? Así funciona la proporcionalidad. Depende de cada caso. O sea, ¿qué pasa si un tipo, hagamos rápido el ejemplo, invirtió y su rentabilidad, digamos, acumulada no es del 10, sino del 50%? ¿De acuerdo?
Pues hombre, cuando voy al cálculo de la proporcionalidad me cambia, ¿cierto? Me dice el saldo de la cuenta son 1.500, de capital 1.000 en 1.500 pues representa el 66,67 y 500 en 1.500 representa el 33,33. Si retira 500 y esta fuera su proporcionalidad, el 66 millones, 66,66 por 67%, perdón, va a ser devolución de capital y 33,33 va a ser pago de rendimientos financieros. Así funciona el concepto de proporcionalidad. ¿Súper claro? Es una regla de tres, básicamente. Listo, súper. Vuelvo a la herramienta. Listo. Entonces, sobre estos 9 millones que ya aprendimos que es la parte de proporcionalidad, de que proporcionalmente corresponde al ingreso que le vamos a pagar al señor por rendimientos financieros, pues el señor tiene que hacer un aporte al sistema de seguridad social integral. Ese aporte, como la persona no está pensionada, pues hay que calcular salud, pensión, fondo de solidaridad. Ese aporte sobre esos 9 millones, básicamente como es independiente, digamos, cotiza como rentista de capital, pues la base es el 40%, ¿de acuerdo? Entonces, sobre esa base, y se aplican los porcentajes respectivos, y la seguridad social es 1.036.334 en este caso específico, ¿de acuerdo? Retención en la fuente. Nosotros como fondo estamos obligados a practicar una retención en la fuente. ¿De cuánto? Del 7%, ¿cierto? Entonces nosotros practicamos el 7% sobre los 9, que es el valor del ingreso grabado, ¿de acuerdo? Eso le da una retención de 636.364 pesos. Y le da un impuesto de renta de 2.245.091, ¿de acuerdo? Juan Pablo, pero ¿por qué tan alta la renta, el pago de impuesto de renta si el tipo solamente se ganó 9 millones de pesos? Ah, porque es que el tipo tiene salarios por 20, ¿de acuerdo? Y recordemos que cuando uno hace la declaración de renta a las personas naturales, nosotros dividimos o separamos los ingresos por cédulas y subcédulas, pero al final todas las rentas gravables las sumamos en una sola base y vamos al artículo 241 donde están las tarifas de impuestos sobre la renta. Entonces, por eso es muy importante poner los otros ingresos de la persona, porque si no el dato sería muy, muy mentiroso. Miren, quiero recalcar que aquí da 2.245.000, ¿cierto? Si yo le quito el salario y le pongo 0, pues ya no me va a dar impuesto de renta, ¿cierto? Porque la herramienta va a entender que el tipo se ganó, en todo el año se ganó 9 millones de pesos y pues estaría en la tarifa del 0%. Su impuesto a cargo sería la retención en la fuente que le practicaron, ¿de acuerdo? Entonces, por eso insisto y perdóneme si soy muy incisivo en esto, más información le demos, como que más accuracy, más exacta va a ser digamos, la respuesta que le podemos dar al cliente. Ahí siento que me desconecté. ¿Aló? ¿Me oye? No, clarísimo, Sí, clarísimo, claro. Perdón. Es clarísimo. que, ¿Qué pasa? Es que perdón, este es que grupo es muy juicioso. pensé que se me Están había todos en caído silencio. el internet. Listo, súper, súper, súper bien. Pero sí, sí, Em, tranqui. Solamente voy chequeando que estén por ahí vivos. Listo. Sí. Ese es el cálculo de retiro con cumplimiento, sin cumplimiento de requisitos. ¿Cuánto le costó al tipo ganarse esos 100 millones? Pues le costó 3.281.000. Juan Pablo, ¿de dónde salen esos 3.281.000? La suma del impuesto de renta y la seguridad social en este caso. Juan Pablo, ¿y por qué no le suman la retención en la fuente? Porque la fórmula suma la mayor, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, como el impuesto es 2.245, pues recordemos que el 6.3, la retención en la fuente es un anticipo del impuesto, ¿sí? Entonces, no paga dos veces, no es que pague la retención más el impuesto, ¿de acuerdo? Entonces, ella escoge la mayor. En el caso, por ejemplo, que no le da impuesto de renta, pues la herramienta escoge solamente la retención en la fuente, que fue su impuesto a cargo. ¿Listo? De ahí están los 3.281. ¿Y eso cómo se ve en la rentabilidad del cliente? Pues el tipo esperaba una rentabilidad del 10% y realmente se ganaría el 9,67%. Esa sería su rentabilidad neta de esa inversión. Ese 0, no sé, 33% es lo que proporcionalmente representan estos 3.281.000 en los 100 millones de pesos que se ganó. ¿Listo? Siguiente columna, pensionado, ¿no? Recordemos, como lo digo yo, estado del arte de los fondos voluntarios de pensiones. El tipo se ganó 100 millones de pesos. ¿Cuánto es su ingreso grabado? 0, ¿cierto? Está pensionado, renta exenta sin tope.
¿Cuánto es la seguridad social? Ah, ojo, el tipo tiene que pagar seguridad social. Técnicamente la tiene que pagar. Ay, Juan Pablo, pero es que la mayoría de gente no la paga. Sí, es cierto, pero pues la herramienta tiene que partir o parte de la base del cumplimiento estricto de la ley. ¿De acuerdo? Entonces, técnicamente esa persona debería pagar un aporte a salud del 12.5 sobre estos mismos 9 millones, porque el concepto de proporcionalidad igual sigue aplicando, ¿de acuerdo? Entonces son 454.545 de aporte a salud. No tiene retención en la fuente, no tiene impuesto de renta, no tiene gravamen a los movimientos financieros. ¿Cuánto le costó ganarse esos 100? 454.545. En rentabilidad neta, 9.95%, ¿no? Este es el mejor estado, obviamente, para nosotros. Y la otra casilla, la que sigue, es el retiro con el cumplimiento de otro de los requisitos. O sea, el tipo no está pensionado, pero cumple requisitos de pensión, retira después de 10 años o retira para la adquisición de inmuebles de vivienda. Juan, ¿por qué lo abres? Por la seguridad social. ¿Sí? Aquí en esta columna, pues el tipo no está pensionado. Entonces, es el mismo caso, la renta es completamente exenta, pero la seguridad social varía, ¿de acuerdo? Si el tipo está pensionado, solo aporta salud, como en las otras posibilidades el pisco no está pensionado, pues tiene que aportar salud, pensión y fondo de solidaridad. Volvemos al 1.036.000, pero tiene ingreso grabado cero, retención en la fuente cero, no hay impuesto de renta, no hay GMF. ¿Cuánto le costó? 1.036.000 y se ganó el 9.90%. Ahora miremos cómo se ve esto en el mundo del CDT, ¿de acuerdo? Vamos a estas columnas grisecitas. Ay, perdón. Estas columnas grisecitas. ¿Por qué hay dos columnas? Porque necesito dividir entre pensionados y no pensionados. No porque al banco le importe. Luego a la entidad financiera, cuando yo le invierto en un CDT o en un FIC, no le importa si yo estoy pensionado o no, pero sí le importa al mundo de la seguridad social y le importa al mundo de los aportes al sistema de seguridad social integral y ya, el sistema de seguridad social. Ah, y en la renta, porque pues obviamente los aportes al sistema de seguridad social se detraen de digamos, de la determinación del impuesto sobre la renta. Entonces, por eso está dividido. ¿Cuánto se ganó el tipo? 100 millones de pesos. De esos 100 millones de pesos, la base gravable son 44.570.000. ¿Sí? De esos 100 millones, la parte grabada van a ser 44.570.000. Y aquí yo les voy a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué si el tipo se ganó 100 millones de pesos, la base gravable para impuesto de renta solamente van a ser 44.570.000? ¿Por qué arranco desde ahí? Y quisiera que todos me respondieran al unísono, ¿por qué? Componente. Muy bien, me pongo muy feliz, Olga, gracias. Sí, señora, el componente inflacionario. A los 100 millones le resto el componente inflacionario, que es un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, y me llegan 44.570.000. Ese es su ingreso grabado para el tipo. Ahora, tiene que calcular una seguridad social, ¿de acuerdo? Entonces, la seguridad social aquí son 7.012.924, porque no está pensionado. En el del lado es 2.971.000 porque está pensionado, entonces solamente salud. Juan Pablo, sobre qué se calcula la seguridad social, en este caso sobre los 100 millones, ¿de acuerdo? La exención del componente inflacionario es para efectos de impuestos sobre la renta, no para efectos de aportes al sistema de seguridad social. Entonces aquí estamos tomando 100 millones por el 40% y calcula el aporte al sistema de seguridad social integral. Por eso es tan alto el aporte. Retención en la fuente, 4 millones de pesos. ¿Por qué? Porque las entidades financieras en los CDTs la retención es del 4% sobre los 100 millones. ¿De acuerdo? No sobre los 44.570. Sobre los 100 millones me practica una retención del 4%, por eso da 4 millones de pesos. Y aquí, ¿cuánto es el impuesto de renta? El impuesto de renta que tendría que pagar este pisco son de 10.515.891 en el caso de no pensionado y 11.961 en el caso de estar pensionado. Y tendrá un gravamen a los movimientos financieros, ¿cierto? Todos los retiros, pues, que se hagan allá en el CDT van a estar con un gravamen a los movimientos financieros.
¿Cuánto le costó al tipo ganarse esos 100 millones de pesos? Le costó 21 millones 28 si no es pensionado, 19,333 si el tipo es pensionado. Rentabilidad neta, esperaba el 10 y se ganó el 7,81 si no es pensionado y 8,07 si el tipo es pensionado. Y aquí es donde está el Juanpa, gran valor. Yo sé que es una cantidad de carreta, pero es la carreta necesaria para explicarle al cliente por qué llegamos a decirle que es mejor que Juan, invierta con nosotros. ¿De acuerdo? Porque de en acuerdo, su peor Juanpa, escenario, dame un segundo, Eduardo. En sigue, su termina. peor escenario, en el Fondo Voluntario de Pensiones se va a ganar el 9,67. Si no cumple ningún requisito, retira al año su rentabilidad. Es el peor escenario en el Fondo Voluntario. Mientras que en el CDT el peor escenario es el 7,81. Pues hay un montón de diferencia en la rentabilidad neta que va a recibir. Dime, Katy. No, tranquilo, al contrario, qué pena. Ahí simplemente como siguiendo y para ir evacuando, volviendo al escenario del pensionado, Andrea nos pregunta que por qué es mayor si está pensionado el impuesto de renta. De pronto ahí nos quedamos en la explicación. ¿Por qué es mayor el impuesto de renta? No, pues el impuesto de renta es cero. En el pensionado el impuesto de renta es cero. Lo único que paga es un aporte a salud, De pero el pronto impuesto de renta ahí es cero. te quedó claro. Ah, dice Andrea en el CDT, por Ah, el en el componente CDT. inflacionario. Ah, ok. Porque aquí el impuesto de renta, aquí 10 millones, aquí ya entendí. Porque aquí paga 10 millones y aquí paga Ah, 11. ok. Ya. Porque recuerden, lo expliqué ahorita, y es que la seguridad social es un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional en la depuración. Entonces aquí el tipo está depurando, restando de su base gravable 7 millones porque no está pensionado, mientras aquí solo resta 2 millones. Entonces en el impuesto de renta la base va a ser más grande. Por eso aquí paga 10 y aquí paga 11. Esa es la razón. Listo. Sigue, Juan. ¿Ya? Esa es la herramienta. Eso es lo que busca la herramienta. Esos son los ejemplos, lo que busca, digamos, al final, poder usar las herramientas para esto, para poderle demostrar al cliente cómo allá en el CDT, oiga, le están ofreciendo un 12 y eso suena a la ultra maravilla. Pero cuando usted le quite el impuesto de renta, le quite los aportes al sistema de seguridad social, le quite el 4 por mil, pues se va a dar cuenta de que realmente usted no va a recibir ese 12 que le prometieron. Eso no va a ser su tasa real, digamos, al final del ejercicio. Mientras que aquí sí le mostramos cuál es la tasa real que va a recibir en el fondo voluntario, lo que significa más platica para su bolsillo. ¿Listo? Últimas aclaraciones. Si aquí al tipo le ponemos un salario tope, ¿sí? Me voy a ir súper loco en el ejemplo. Si le ponemos 100 millones de pesos, el tipo se gana mensualmente 100 millones de pesos, pues ya la herramienta, miren que no le va a calcular seguridad social. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque recordemos que una persona, conforme a la norma actual, no puede cotizar por encima de 25 salarios mínimos mensuales vigentes. ¿De acuerdo? Entonces, si el tipo ya por sus salarios cotiza sobre 100 millones, pues ya no tiene que pagar más seguridad social. ¿De acuerdo? ¿Para qué les explico esto? Porque a veces hacen la matemática y me dice Juan Pablo, está mal la seguridad social. Entonces les digo, mira que es que ya descontaste la que pagó por el salario. Ah, no. Y ahí es porque no les da. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo a este tipo 45 millones, que creo que está muy cerca, ah, no, todavía ya estaría topeado, 40. Miren, en 40 el tipo ya está muy cercano a estar topeado en la seguridad social, pero todavía no está a tope. Entonces él le calcula la seguridad social que le falta. Miren que aquí ya la seguridad social, por ejemplo, para el no pensionado es solamente de 1 millón de pesos. Pero la base sigue siendo la misma. Pero Juan Pablo, si el tipo son los mismos 100 millones menos el 40%. Claro, pero es que toca descontarle que ya pagó sobre 40. ¿De acuerdo? Ya está casi topeado. Entonces el cupito que le queda es este pedacito de seguridad social. ¿De acuerdo? Eso es para que lo tengan en cuenta. Por último, ¿no hay más preguntas? Así de claro fui. No, por ahora no veo, ¿o sí? Espérenme un Así de claro segundito. sí o así de enredado fui que ni preguntas hay. No, yo creo que las preguntas salen más adelante cuando empecemos a usar, cuando ustedes empiecen a usar la herramienta.
ya, digamos, en vivo y en directo con un cliente. Ahí me robó unas palabras tuyas y es lo mismo, este es una herramienta comparativo tributario, o sea, la idea no es llegarle al cliente, venga que es que el CDT le renta menos, no, creo que lo que ha servido en los casos muy específicos donde nos ha de verdad funcionado para traer clientes es, espéreme un segundo, su escenario, ¿sí? Espéreme si usted está como pensionado. Si de pronto no es pensionado, ¿sí? Hay un beneficio, que es el de la proporcionalidad y empezar como a entender un poco más cómo si el fondo voluntario, desde un punto de vista tributario, pues optimiza mucho más que de pronto exponerse a un vehículo tradicional que tiene componente inflacionario, que es un CDT, donde yo de pronto no tengo tan claro el impacto tributario que voy a tener. Y esa conversación en un cliente del segmento es top. Ahora, Y sirve para súper cualquier ganadora. segmento, la verdad. Ya nos dijeron, esto es transversal y por eso la herramienta está en Contigo para que ustedes accedan, para que hagan el ejercicio. Hay gente que ha sido súper juiciosa con la herramienta, ¿no, Juanpa? Incluso Sí, sí. ven al de esto, o sea, mejor dicho, por poco y han ido dando ideas, entonces eso ha sido de verdad buenísimo. La idea es que cuenten como esos casos de éxito y de no éxito, a ver cómo Juanpa también creo que llevas desde cuando llevamos es con esto, como desde el Desde el año antepasado. 2023. O sea, el año Sí, antepasado fue la primera versión, el año pasado ya fue como el lanzamiento oficial. Y tomo este punto, pero me te interrumpo, Kate, porque es muy, muy sigue. importante lo que está diciendo Kate, y es, esto es una herramienta en desarrollo. Bienvenidos todos los comentarios. No quiere decir que vamos a hacer lo que todos quieren, pero sí recibimos los comentarios. Han habido comentarios, a veces le encontramos errores, ¿sí? Hay FP, como tú dices, Kate, FPs muy juiciosos que se sientan y le hacen el número, Juan Pablo, aquí hay un error, y sí hemos encontrado errores y la hemos ido puliendo. Luego, bienvenidos todos los comentarios. Acuérdense que está hecha por un abogado tributarista, ¿de acuerdo? Los abogados y el Excel, eso es como agua y aceite. Entonces, he hecho mi mejor esfuerzo en Excel, es mi máximo conocimiento de Excel, esta herramienta. Entonces, bienvenidos los comentarios, los puntos de mejora súper bienvenidos. Ya tenemos algunos anotados para el futuro y esperemos seguir desarrollando la herramienta. Voy a tomar un minuto ya que no hay preguntas y les quiero mostrar. Miren que vamos a comparar el mismo ejemplo, los 1.000 millones. Aquí se va a ganar el 10 y en el CDT se va a ganar el 12%. ¿Ok? 2 puntos de diferencia entre el fondo voluntario y el CDT. No voy a repetir toda la carreta, me voy a ir solamente a la rentabilidad neta. ¿De acuerdo? Entonces, miren, aquí se esperaba ganar el mismo 10%. Esto no ha variado. ¿De acuerdo? Nuestro peor escenario sigue siendo el 9,67. Pero miren qué pasa acá en el componente inflacionario. Si el tipo se esperaba ganar el 12, realmente se va a ganar el 9,55. ¿De acuerdo? Si no está pensionado. Y si está pensionado, el 9,76. Entonces, si es pensionado, allá se va a ganar el 9,76. Aquí se va a ganar el 9,95. ¿De acuerdo? Es decir, todavía seguimos estando por encima 0,2. Sí, claro, no es lo máximo, pero todavía estamos por encima. Mientras, y el que no está pensionado, allá se gana el 9,65 y aquí se gana el 9,67. Seguimos estando por encima. Entonces, por eso les digo, más o menos el componente inflacionario, según el ejemplo, pesa un 1,5-2% más de rentabilidad. ¿De acuerdo? Si ustedes aquí ya le ponen ay, pucha, perdón. Si ustedes aquí ya le ponen en el último minuto, esto se me volvió loco. Perdón, ya. No le pongo el 12, sino le pongo el 13%, ya no nos da el número. Ya con 13, allá se va a ganar el 10,41 si no está pensionado, aquí se gana el 9,67. Allá, si está pensionado, se gana el 10,61, aquí se ganaría el 9,95. ¿Sí? Ya 3 puntos es demasiado amplio y pues ya el beneficio tributario no daría, digamos, como para convencer al cliente. Es sencillamente eso. Gracias por su tiempo, gracias por la atención, espero sea muy útil. Repito, cualquier comentario, súper bienvenido. Bueno, Claudita se fue. No sé si, Olguita, tú quieres adicionar algo. Yo creo Mm, que está dicho todo. La idea es como que la usen. Juanpa, el portal contigo está como caído desde ayer. Ha venido Entonces no sí. sé si molestando, la sí. puedes No, no ha dejar molestado, está colgada. caído. ¿Qué? No, sí, Está no, caído. está.
Sí, es de ayer, es verdad. Muchos Entonces, me pues han no pueden escrito. acceder. Es posible que la dejemos acá, porfa. Estoy mirando si puedo, es que a veces no me deja. Por Sí, porque ejemplo, es muy este no me deja. pesada. Pero En este entonces hagamos momento una no me cosa. deja. Si no, se la mandamos a Clau Avendaño para que se las Clau la canalice a tiene. ustedes. La última Porfa, versión, díganle a Clau, Clau la tiene, seguro la tiene, la sino que yo se la última mando. versión. Voy a preguntarle si tiene descargada la última versión, que a veces pasa, por lo que dijo Juanpa, esto ha sido. Entonces, por eso nos confiamos más de que entren por la herramienta en el portal. Ah, lo otro que también es importante, cualquier actualización que se haga va a quedar en el portal. Entonces, si ustedes siguen de pronto usando esta y se hizo alguna actualización, pues no les va a funcionar. Entonces, por eso somos como insistentes en que lo hagan por la ruta. Pero pues nada, a través de Claudia se las canalizamos. Lo que yo les digo, si hay algún otro espacio que ustedes consideren que esté el segmento, pues venimos otra vez media horita, una horita y los apoyamos y pues ya tienen como el contacto de nosotros. Estaban pidiendo tu contacto, Juanpa, también con Clau Avendaño lo pueden tener Aquí les dejo mi o celular. si lo quieres dejar ahí y listo. Bueno, yo Ahí creo está que mi nada, celular feliz y les voy a dar viernes mi para correo. todos y cualquier Mil cosa estamos acá gracias, que estén presentes. muy Bueno, bien. Olguita, a todos, Chao. mucha suerte, que Un estén gusto a bien. todos, que Chao. estén muy bien. Chao. Gracias. Gracias. Martínez.